Dar paso a nuestro primer panel aquí en el estudio. Lo vamos a hacer, decíamos, con un tema que nos ha llamado la atención y que viene o es propicio para hablar sobre el alcance de la plurinacionalidad que tiene el Ecuador. ¿Qué significa eso? ¿Y a qué viene? A propósito, decía sobre este programa Políticamente Correcto, en donde hubo intervención de varias personas, entre ellas de Nina Pacari, a propósito de los episodios tan duros que enfrentó el Ecuador. En ese contexto, Nina dijo una frase que es la que ha causado la polémica en relación a los pueblos indígenas. Dijo, cuando los pueblos estamos en una fiesta o en una movilización, hacemos uso del lugar y es territorio también indígena. Evidentemente, eso provocó en redes sociales una serie de interpretaciones. ¿Qué significa? Que si hay un desplazamiento indígena, no sé, alguna otra parte del territorio ecuatoriano, ¿significa que también es territorio indígena? ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Es un tema político o es un tema real de normas? En fin, vamos a hablarlo justamente con nuestros invitados, Koya Shungulisi, máster en Cooperación Internacional al Desarrollo y analista política, y al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista y catedrático universitario. Bien, me gustaría empezar con usted, Koya, para que nos diga su interpretación desde la cosmovisión indígena. ¿Cuál es el alcance de esa plurinacionalidad? Bienvenida. Muchas gracias. A ver, yo creo que precisamente el gran problema que tenemos ahora en Ecuador es que no existe esta implementación. Está puesto el Estado plurinacional en la Constitución, pero no hemos llegado a materializarlo. ¿Por qué no hemos llegado a materializarlo? Yo creo que no ha existido dentro del Estado la necesidad de poder crear normas, de poder crear un estatuto, de poder crear los alcances que tiene. ¿Qué debería ocurrir a su juicio para esa plurinacionalidad, para que sea real? Yo creo que debe existir una voluntad política. Dos, también un reconocimiento, no solamente a nivel de leyes internacionales. Por ejemplo, yo cuando he hablado con muchos juristas, lo que siempre me sacan para hablar acerca de esto es el convenio de la OIT, del 107 o el 169, incluso la Declaración de las Naciones Unidas. Pero eso es precisamente estatutos donde está desde un lado totalmente patriarcal, visto no desde los indígenas, sino visto desde afuera, visto desde las ONGs, visto desde los organismos internacionales, visto desde partidos políticos, pero no es realmente la voz de los indígenas los que está ahí plasmado. Y creo que eso es ya un grave problema, porque comenzamos a discutir con normas o estatutos que no son o no salen de nosotros. Entonces ahí no está un Estado plurinacional. Ahora, ¿usted coincide entonces con esta declaración de Nina Pacari en el sentido de que si los indígenas vienen hacia Quito, se instalan en la Casa de la Cultura, ¿eso es un territorio indígena? No, yo creo que realmente en ese momento yo hoy día estuve revisando otra vez las declaraciones de Nina Pacari y creo que lo que ella se refiere es precisamente a uno de los estatutos que está dentro de la OIT y que habla acerca de eso, habla de la apropiación del territorio. Yo realmente no comparto con eso, pero creo precisamente que el hecho de que el Ecuador no haya trabajado en la implementación del Estado plurinacional hace que exista este tipo de desvaríos, que uno no sabe realmente dónde comienza, dónde termina y cómo se implementa. Muy bien, en ese sentido escuchemos entonces al doctor, ¿cuál es su lectura a propósito? Entonces hay una letra una declaración que no se ejecuta, es decir, porque si bien dice que somos un país plurinacional en términos prácticos, ¿qué significa eso? Bienvenido. Sí, hola Andrés, buenas tardes. Con Koya, que le veo a los años, habíamos compartido espacio en el colegio. ¿Ah, sí? Ah, caramba. Habíamos visto así, le veo a los años. ¿Han cambiado mucho o no? No creo. Bueno. Pero bueno, yo creo que este tema hay que verlo desde varias aristas. Como yo soy abogado, voy a hablar desde esa arista nada más. Y sí, efectivamente, la Constitución, no solo esta, sino la del año 98, desde ahí nosotros venimos reconociendo este tema de la interculturalidad y de la pluriculturalidad también. Es decir, eso está en la Constitución. Esta Constitución tiene, entre sus bondades, se ha dicho, el tema de reconocer además un cúmulo de derechos específicos para las comunidades, pueblos y nacionalidades, precisamente acogiendo el famoso convenio 169 de la OIT. Ahora, eso hay que tomarlo también con pinzas, es decir, el reconocimiento constitucional a la posibilidad de definirnos como un Estado plurinacional, intercultural o multiétnico, no implica en todo caso abandonar la idea de que territorialmente somos un Estado unitario, nos manejamos desde esa forma de Estado y que además en este Estado unitario entonces rige para todos los ciudadanos por igual, indígenas, mestizos, afrodescendientes, montubios, para todos,
un solo ordenamiento jurídico y por lo tanto todo el sistema normativo que deviene de la Constitución. Entonces, si tomamos desde ese punto de vista, pues la declaración y muchas más que han hecho algunos otros líderes del movimiento indígena son reñidas con el texto constitucional. Es decir, esto de indicar que donde pase el movimiento indígena se entiende que eso es territorio indígena y nosotros ahí vamos a aplicar nuestro propio derecho consuetudinario, es un desacierto que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque viene nada más y nada menos de quien además en representación de las comunidades indígenas formó parte de la Corte Constitucional. Entonces sí me llama la atención que alguien que fue juez de la Corte Constitucional indique una cuestión que es contraria al texto constitucional. Lo que quiero decir es, bueno, el tema de la cosmovisión indígena no nos puede llevar al extremo de pretender reconocer que por sobre el Estado ecuatoriano, unitario y organizado en forma republicana, nosotros pretendamos reconocer una especie de Estado indígena paralelo que se maneja por sus propias reglas, sin que los miembros de esa comunidad también tengan que someterse a nuestras reglas descritas. De hecho, el convenio 169 de la OIT, que tanto del que se ha echado mano, indica eso precisamente, que las reglas de derecho consuetudinario no pueden oponerse a las reglas de derecho escrito, que son, si usted quiere, el derecho de Occidente, que es el que nos rige a todos. Claro, pero en el caso indígena tal vez hay estos matices a propósito por, no sé si llamarle concesión, pero en fin, el tema de la práctica de la justicia indígena, que ellos tienen el derecho de, con sus rituales ancestrales, administrar justicia. Y también está el tema de la declaración del señor Vargas de decir que quiere crear un ejército propio. Entonces todos estos elementos parecería que no hay claridad quizá en el alcance de esa plurinacionalidad. Exactamente, es que no hay una claridad, no hay un reconocimiento y realmente yo por ejemplo recuerdo que precisamente la ONU en 2008 dijo esto: existe ya un montón de declaraciones a las que los estados se han acogido con respecto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero lo más importante es que existe una gran brecha en la implementación. No hay una implementación porque no se quiere reconocer el Estado plurinacional y qué conlleva. No es simplemente darles una serie de derechos colectivos, y eso ha sido en gran parte el problema, porque siempre se ha visto a los indígenas y se ha visto desde un punto paternalista, ¿no? Existe la ONG o existe el organismo internacional o, por ejemplo, o sea, que siempre está defendiendo a los 2 o 3 derechitos de estos pobres indígenas que necesitan que sus 2 derechos sean respetados, y no es así. Nosotros tenemos nuestra propia voz y ha existido otros procesos en otros países como Bolivia en donde sí se ha podido implementar este Estado plurinacional. Ahora, pero por ejemplo lo que dijo el señor Vargas, ¿usted cree que, porque después dijo que reculó de alguna forma, porque cuando se le cuestionaba la creación de un ejército, él decía que no hablaba de ejército armado ni para atacar, sino para defenderse en la comunidad? A su juicio, ¿hasta dónde quería llegar ese tipo de interpretación? A mí me pareció más terrible la defensa que tuvo después con respecto a eso. Primero, hay que reconocer una cosa. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Jaime Vargas y he visto que hay un problema también de idioma, y esto es cierto. O sea, ustedes, si es que quieren, por ejemplo, y hablan inglés, entenderán que hay ciertas palabras que ustedes quieren decir en español y en inglés que no pueden traducirse, que no saben cómo decirlo. Claro. Ya, entonces, exactamente es igual en el shuar y en el quichua. Hay palabras que uno no puede traducir directamente de shuar al quichua y a veces uno hace el intento y uno dice tal palabra en español, en quichua, y no significan lo mismo. Por eso, para mí, la defensa de Jaime estuvo incluso peor que lo que dijo, porque realmente la Guardia Indígena existió hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahí habla del desconocimiento de las personas que ahora les asusta y dicen, oh Dios mío, la Guardia Indígena, no se convocaron hoy día, no se convocaron en esta coyuntura, ni tampoco el Parlamento de Pueblo se convocó en esta coyuntura, existe hace mucho tiempo, simplemente que no ha habido el espacio ni el conocimiento de para qué se reúnen y con qué causa. Por eso digo que para mí la defensa incluso y eso de recular y no explicar bien cómo se debe explicar estos términos es lo que hace que la gente diga, entonces quiero organizar un ejército, y no es así. Por eso cuando le pregunté también al señor Vargas cuando el tema de las válvulas, cerrar las válvulas de los pozos petroleros, él dijo que no había hablado de válvulas sino de llaves, y que entonces no era lo mismo para él. Yo le dije, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Me va a decir que se trata de las llaves de la conserjería? Tampoco, ¿no? Es decir, no sé si quiera un poco manipular también ese tema ahora, porque se ve con que se le vienen algunos juicios. Yo soy absolutamente crítica con la CONAIE. De hecho, me he pasado diciendo todas las cosas que la CONAIE está
cometiendo errores y he dicho públicamente, si es que existen denuncias, ellos tienen que dar la cara y responder por las acciones que hayan hecho individualmente o como colectivos. Ahora, ¿es un argumento válido, doctor, el hecho del lenguaje, la interpretación de una palabra u otra? No, desde luego que no, porque yo he visto que el señor Vargas, el señor Issa y compañía hablan perfectamente el castellano, y yo no le he visto problemas de gesticulación ni de entendimiento del idioma castellano, que además es el idioma oficial, aparte de, en el caso de las comunidades indígenas, los dialectos propios de cada comunidad. Yo le he visto al señor Vargas hablar primero de crear un ejército, es decir, el señor, entiendo yo, que tiene el conocimiento de lo que implica crear un ejército para la defensa de los integrantes de esa comunidad. Eso, en blanco y negro, implica probablemente empezar a incurrir en el delito de subversión, es decir, pretender desconocer que el Estado central se ha reservado constitucionalmente para sí el dominio del uso de la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y pretender indicar que va a levantar un ejército paralelo a ese ejército, es ya rayano con la ilegalidad. Luego, el tema de los pozos petroleros también fue otra cosa clarísima, ¿no? Ha dicho que ha dado la disposición de cerrar pozos petroleros y que ahí no se saca una gota de petróleo más. Eso también tiene consecuencias legales. Indicar además que hay que retirar el apoyo al presidente de la República por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, eso tiene nombre y apellido, se llama delito de rebelión. Entonces, conclusión de todo esto, por más derecho indígena, por más cosmovisión indígena, por más derecho consuetudinario, ninguna norma, ni internacional, ni interna en el caso de Ecuador, le ampara al integrante de la comunidad indígena, sea líder o no, a escudarse detrás de esos conceptos propios de la visión indígena para eximirse del cumplimiento o de asumir las consecuencias que se vienen después del cometimiento de estos actos. Por eso que usted ve que hoy en día Fiscalía tiene al menos 5 indagaciones previas abiertas contra los líderes del movimiento indígena. De responder, hay que responder algún momento por esto. No es cuestión de decir, no, yo no quise decir eso, a mí se me entendió mal y con eso yo me lavo las manos. Acá todos, mestizos, blancos, afrodescendientes, todos, indígenas, todos nos sometemos formal y materialmente a la Constitución y a la ley. Y la aplicación. El que se la pasa asume las consecuencias. Eso es parte también de la autodeterminación de los pueblos indígenas y la aplicación del derecho a la resistencia. ¿Y la aplicación de la justicia indígena no provoca alguna confusión? Bueno, hecho de que digan, nosotros tenemos nuestra justicia ancestral. Ahí tenemos un problema porque efectivamente, igual desde la Constitución del 98 se reconoce en el Ecuador la posibilidad de que los miembros o los integrantes de las comunidades indígenas ejerzan esta, y hoy se lo llama derechamente la potestad jurisdiccional en materia para resolver sus propios conflictos, pero la Constitución, si uno abre el 171 de la Constitución, tiene algunas limitaciones, es decir, tampoco es que esa es una potestad absoluta o desmedida o sin límites. La jurisdicción indígena se la puede ejercer dentro del territorio de la comunidad y entre miembros de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando el señor Vargas y el señor Issa se tomaron la Casa de la Cultura y ahí retuvieron, aunque ustedes, entre ellos tú, por ejemplo, digan que no hubo secuestro a periodistas y a policías, que sí lo hubo en los términos que dice la ley, ¿ya? Eso es delito, eso no es justicia indígena. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista del derecho que tenemos? La Constitución manda a que en estos casos hay que dictar una ley de cooperación entre la justicia indígena y la justicia de Occidente o la justicia ordinaria. Y ahí tenemos un problema porque la Asamblea Nacional todavía nos está debiendo esa ley que armonice estos dos sistemas de justicia que generan este tipo de problemas, aunque por ahí, por ejemplo, en el caso de la Cocha, que dictó esa sentencia de la Corte Constitucional, algunas cuestiones tenemos. Por ejemplo, justicia indígena no puede referirse a temas de delitos contra la vida. Es que ahí está para mí el problema. Existe una minimización completa de lo que es un Estado plurinacional. Parece que estamos simplemente relegados a hacer 2 o 3 artículos que reconocen, no sé, la justicia indígena, que reconocen los derechos colectivos y ya está, y no tiene que ver con eso. El Estado plurinacional es una implementación. En Bolivia se logró el primer gobierno autónomo indígena, se logró y ellos se rigen bajo sus propios estatutos, tienen un organismo de decisión colectiva, un organismo legislativo, un organismo ejecutivo, ellos tienen sus propios asambleístas. Entonces, esto es un proceso y se lleva a cabo. Si es que solamente lo minimizamos a que esta es la Constitución y así es, y si es que no les gusta, entonces, ¿para qué se reconoció un Estado plurinacional? ¿Para qué si no se va a trabajar en ello? Si no hay esa decisión política. Si no hay esa decisión política de trabajar en el proceso de lo que significa implementar, entonces mejor era que no lo pongan. O sea, fue darle gusto del momento. Exactamente, porque existe otros estados que ya lo están
implementando. Entonces no existe simplemente existe la Constitución, es así y punto. ¿Y por qué no pensamos que la Constitución también reconoce el Estado plurinacional y que podemos trabajar en ello? Porque precisamente existe un código de la democracia en donde se podría establecer todas esas normas, no solamente porque la Constitución dice que ellos son los responsables de garantizar el ejercicio de la democracia comunitaria. Eso está en la Constitución. Entonces ellos son los responsables de ejercer normas y de poner las instituciones a favor de la democracia comunitaria, porque nosotros solamente ahorita estamos hablando de la democracia representativa y no de la democracia comunitaria, ni siquiera del sistema de asambleas. O sea, ya existen otros ejemplos que podría hablar acerca de cómo es la implementación y no se están tomando en cuenta porque simplemente se minimiza lo que es un Estado plurinacional. Se cree que es una palabra que existe ahí y no existe la preocupación ni el espacio para hablar acerca de eso. Entonces, ¿fue una estrategia política para satisfacer la coyuntura, cree usted, doctor? Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente no se ha aterrizado en una normativa para hacer real ese Estado plurinacional. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay conceptos que desde el punto de vista jurídico todavía son etéreos. Por ejemplo, aquí se habla mucho del famoso derecho andino, que es el derecho andino, y dentro de eso las cosmovisiones indígenas. Son cosas que están ahí en el Olimpo de los dioses, pero es una cuestión que no baja la norma. Yo le puedo hablar solo lo que dice la norma. La norma no permite, por ejemplo, la creación de asambleas comunitarias para representar a la gente. La Constitución nuestra reconoce un órgano legislativo que se llama Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional, por ejemplo, todos podemos representarnos. De hecho, la CONAIE tiene su brazo político, Pachacuti, generalmente presentan candidatos y tiene el grupo indígena también representación. De hecho, no sé cuántos asambleístas representan al movimiento indígena en número, pero hay el señor Curichumbi, el señor Pachala, etcétera, etcétera. Ha estado la señora de Cotopaxi, se me fue el nombre ahora, Lourdes Tibán, etcétera, algunos. Han tenido candidatos a la presidencia de la República, por favor, desde la vuelta a la democracia, al menos dos veces han presentado candidatos propios del movimiento indígena. El señor Vargas en el año 2002 y también, si la memoria no me falla, Luis Macas en el año 2006. Entonces han tenido, es decir, espacios desde la realidad política y jurídica, los han tenido. Pero insisto, creer que la plurinacionalidad, que la interculturalidad es patente de corso para llevarse por encima al Estado de Derecho, yo no he visto eso en ninguna otra nación, en Iberoamérica ni en ninguna otra parte del mundo. Esto de creer dónde se llevan por encima, dónde se toman la Asamblea Nacional a pretexto de ejercer el derecho a la resistencia. ¿Dónde se ha dicho que tomarse espacios públicos es ejercer sobre esos espacios públicos derecho de territorio y derecho de propiedad y ahí aplicar su propio derecho? Eso no es interculturalidad, eso no es pluriculturalidad. Perdónenme, instalar un parlamento para elevar al presidente de la República una propuesta de un programa económico, saltándose todas las normas constitucionales posibles respecto a aquello, porque nos guste o no, y le está hablando alguien que no votó por el presidente de la República, que hoy ejerce ese cargo, ¿ya? Nos guste o no, le hemos entregado en la Constitución unas facultades al presidente, entre ellas la de conducir la política económica. Entonces parece que acá en Ecuador, y yo lamento y no quiero generalizar a todo el movimiento indígena porque sería un error de concepto craso. Me parece que cierta dirigencia indígena ha desviado. Entonces, a pretexto, nos cogemos de estos conceptos y nos vamos al extremo. Entonces, ahora estamos entrando en la política del chantaje. Si el presidente de la República no hace lo que la dirigencia del movimiento indígena pretende imponer, entonces nos vamos al otro lado, al caos, al vandalismo, a la destrucción. Cometemos delitos y cuando cometemos delitos, entonces nos escudamos bajo el manto de la autodeterminación y la cosmovisión indígena para evadir las responsabilidades que como ciudadanos ecuatorianos todos debemos asumir. Sigues hablando desde la democracia representativa, no desde la democracia comunitaria. Es la única que yo conozco y es la que está plasmada en la Constitución. No te puedo hablar de otra porque es la que indica ahí. La Constitución indica, artículo 1, nos organizamos en forma, la soberanía radica en el pueblo, dice el artículo 1 de la Constitución. Y el pueblo somos todos, no el 7% de la población. Somos todos, pero te estás saltando una democracia. Estás hablando solo justamente desde tu punto de vista de la democracia representativa, donde tú escogiste a un municipio, hiciste una asamblea. Es la democracia que está plasmada en la Constitución. Pero no es la que reconoce y esa es la falta de visión de ver que no solamente existe eso, existen las comunidades, pueblos y nacionalidades puedan construir su propio sistema democrático y querer con ese sistema democrático imponernos a la mayoría, que es lo que está pasando acá. Están hablando acerca de los pueblos y nacionalidades. A ver, volvamos al 13 de octubre, cuando se sentó a dialogar la CONAIE
la dirigencia de la CONAIE, con el jefe del Estado, ¿qué se acordó? Yo estoy hablando discutir sobre el nuevo decreto de subsidios. Yo estoy hablando de la plurinacionalidad, yo no estoy hablando de la CONAIE. Eso, para mí el movimiento indígena no es solamente la CONAIE. O sea, así va a ser medio complicado entender. Claro. Recuerden además que eran compañeros de clase, ¿no? No, así no, que es que ya lo veo que están peleando como yo lo que trato es de ponerte ejemplos de lo que está pasando a pretexto de esta discusión. ¿Qué se acordó? Eso, discutir de los subsidios. Ahora, se les da chance de dialogar, de participar. Se sustraen del diálogo, instalan un parlamento aparte y se meten a debatir sobre un tema totalmente no acordado en el diálogo. Eso no es pluriculturalidad. Estamos olvidando como Ecuador, y me refiero a todos en general, que hay canales democráticos de participación ciudadana, y eso ha olvidado la comunidad indígena. Ha aprovechado ciertos indígenas entonces para desviar esa oportunidad que tenían para lograr un consenso, ¿cree usted? Estoy de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, a mí cuando me dicen el movimiento indígena CONAIE, para mí no solamente la CONAIE forma parte del movimiento indígena. Hay muchos movimientos, no todos responden a lo mismo, no todos creen lo mismo, e incluso existen muchos indígenas que no pertenecen a movimientos políticos, que también tienen totalmente su punto de vista y totalmente válido. Entonces, para mí existe una generalización porque se quiere decir que los indígenas son la CONAIE, y ahí está todo. Y para mí no funciona así. Para mí la CONAIE ha cometido graves errores. Igual, durante la paralización para mí cometió graves errores y yo tengo muchos reclamos con respecto, si es que nos vamos a regir justamente lo que pasó en la movilización. Yo tengo reclamos incluso de que se les haya obligado a la gente a venir, de que, o sea, de todas las cosas que hay detrás de lo que hubo en la movilización. Obligados a presentarse. Ajá, obligados a presentarse, y mi propia familia fue obligada a presentarse. Entonces, cuando yo estoy hablando de que, o sea, pero yo eso no reconoce, o sea, no avala de que existe un Estado plurinacional. Por eso yo estaba diciendo que hay que dividir, porque una cosa es, a mí al menos se me llamó a hablar del Estado plurinacional, que para mí es mucho más allá de la CONAIE. Si a mí me vienen a decir, yo quiero hablar de la plurinacionalidad y solamente te voy a hablar de las cosas y los errores que haya cometido Jaime Vargas y compañía, entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos muy limitados, estamos muy limitados. Pero en todo caso usted lo circunscribe también a una suerte de normativa que debería existir de parte de la comunidad andina, indígena, que no existe en este momento. Sí, ese es otro de los errores que yo, por ejemplo, yo participé dentro del Parlamento de los Pueblos. Fui a ver que era justamente, participé de todas las mesas que estaban ahí, y para mi punto de vista, por ejemplo, uno de los graves errores fue no convocar esta propuesta antes, no haberla construido con tiempo. O sea, ¿por qué se la hace al apuro? Lo que se habló ahí fue que justamente desde el gobierno se pidió que se presente una propuesta, o sea, que ni siquiera fue una cosa que se diga nosotros queremos poner una propuesta, sino que el gobierno les dio 48 horas para hacer una propuesta. Entonces dijo, reunámonos y hagamos una propuesta como sea. Yo dije, a mí me parece que esto a lo mucho va a llegar a un pronunciamiento político y no es nada técnico, no tiene nada de investigación, no tiene realmente como... Y aún así estuvimos ahí, presentamos algo y estuve de acuerdo con sentarme ahí y participar de ello. Pero yo creo que precisamente no hay una propuesta, no hay una democracia madura ni siquiera a nivel comunitario. Ok, tengo tiempo para una última ronda, doctor Quintana. Y esta propuesta, ¿cree usted representa a los ecuatorianos? Porque un poco eso se dijo, ¿no? Que la CONAIE junto con los trabajadores hacen una propuesta para el país y muchas voces hubo en reclamo en el sentido, yo no me siento representado por ellos. ¿Por qué hablan en nombre del Ecuador? Sí, efectivamente, yo tampoco. Yo no me siento desde ningún punto de vista representado con la delincuencia y el vandalismo y con el chantaje. O sea, no es por un tema de que sean dirigentes indígenas. Me puede representar un dirigente indígena, pero no me representa el punto de vista que ellos están sosteniendo. Ahora, en esto hay que tener claro, yo por qué traje a colación lo que está pasando ahora, porque se han escudado en este tema de la autodeterminación. Uno ve en las declaraciones de Jaime Vargas y de todos estos líderes indígenas, y yo en eso estoy de acuerdo con Coya, es decir, ni siquiera la CONAIE representa a todo el movimiento indígena. Detrás de eso hay muchas otras posturas, de hecho hay posturas que ahora están precisamente dialogando con el gobierno central, hay otras que no quieren, como es la de él. Ahora, yo lo que digo es, tú tienes una propuesta de país, estás en tu derecho de participar, porque la Constitución así lo reconoce, de la construcción de las políticas públicas, de involucrarte en la toma de decisiones políticas. Claro. No porque eres indígena, sino porque eres ciudadano, por supuesto, como todos. Ahora, si tú tienes un plan político, jurídico, económico para el país, y tú has dicho que has elaborado ese plan a nombre del pueblo, aun cuando no lo representas, y por eso yo hablaba de que esa es la única representación que yo conozco, y porque parecería ser que cierto sector del movimiento indígena también, si tú no tienes esa representación, ¿cómo te atreves a tomarte el nombre del pueblo para decir que es una propuesta del pueblo? Entonces, yo perdónenme, puede sonar a muy sectario o muy exigente, pero si tienes una propuesta de estas, en 2021 tenemos una
acciones. Presenta esa propuesta al pueblo, a todo el pueblo, y que el pueblo en urnas lo refrende, y que ahí sí, como ha dicho el señor Vargas, esto se convierte en un verdadero mandato popular. Mientras tanto, tú no representas a nadie, te representas a ti mismo y a los que te están acompañando. Claro. Mientras tú no representas a la mayoría del pueblo, no te puedes tomar el nombre del pueblo y pretender reemplazar esas atribuciones que, insisto, tiene el presidente de la República. Cuando tú seas gobierno y recibas un mandato popular, tú conducirás los destinos políticos de la nación. Mientras tanto, no. Bien, Colla, concluimos con usted. Entonces, todavía nos hace falta mucho para tener ese título de plurinacionalidad en el Ecuador. Sí, completamente. Yo lo veo incluso cuando existe el desconocimiento total de qué conlleva, cómo hacerlo visible, porque no solamente tiene que ver, por ejemplo, a mí siempre me dicen, bueno, pero que el autogobierno sea en sus territorios y ya está, ¿por qué tiene que ser para todos los ecuatorianos? Realmente, por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia existe representación a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel municipal, o sea, existen curules que están designados para los pueblos y nacionalidades. Entonces, ¿qué se dice? Si estamos en este departamento y en este departamento hay 5 nacionalidades, va a haber una curul por cada uno de las nacionalidades para que puedan formar parte y participar activamente de la vida política a nivel municipal, a todo nivel. Entonces, eso es distinto, porque tú le estás dando voz a las propias comunidades para que ellos puedan hablar. Y ese paso no se quiere dar aquí, simplemente porque se ampara de que así hemos funcionado y que el Estado plurinacional nos queda para una democracia de papel. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a ver si... continuamos con una nota de última hora. Virgilio Hernández, ¿no? No, pensé que iba a hacer algo de Virgilio, perdón. Urgente, noticia de última hora. Ustedes saben que cuando ocurre algo interrumpimos para poder dar rápidamente la información, y es que una nota a la Crónica del Universo menciona que la ex asesora presidencial y ex jueza constitucional Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán se defenderán en libertad. Así lo decidió este martes la